fue la fuente de energía? Carbón. Y en la segunda, petróleo y electricidad. Entonces, al quemar carbón y petróleo, en la baja atmósfera se concentró CO2 y la concentración de CO2 que tiene la característica de retener calor, retiene calor, y al concentrar calor se incrementó la temperatura y cuando la temperatura media global está en ascenso, es lo que denominamos calentamiento global. Y el calentamiento global genera cambio climático a nivel mundial. Esa es la secuencialidad, ¿ya? Muy bien. La atmósfera. Vamos a ampliar. La atmósfera. ¿Qué cosa es atmósfera? Conjunto de gases. Planteas así, conjunto de gases. Es una mezcla de gases. Ya, es un conjunto de gases. Es una mezcla de gases. Pregunta de examen de admisión general. ¿Y qué gases predominan en la atmósfera? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver, activen su audio. Es una mezcla de gases. La atmósfera es un conjunto de gases. ¿Y qué gas predomina en la atmósfera? ¿Qué gas inhalas en mayor porcentaje por tus fosas nasales? Nitrógeno. Correcto. Esa es la respuesta. Pero el nitrógeno, por conocimiento de química, es un gas inerte. Ingresa y sale. ¿De acuerdo? 78%, 78%. En cambio, el CO2, que es el segundo gas, utilizamos oxígeno. Sale CO2. Entonces, el hombre hace uso del oxígeno. Y después del oxígeno, ¿de acuerdo? Después del oxígeno, el gas predominante es argón. Primero nitrógeno, oxígeno, argón. Y después del argón, en el orden es el CO2. Y hace un momento dijimos, el CO2 es el cuarto gas predominante en la atmósfera. Nitrógeno número 1, oxígeno número 2, argón número 3 y CO2 número 4. Entonces, ¿cuál es el principal gas del calentamiento global? ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero? ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Lo que está de color rojo. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Por eso es el principal gas. ¿Por qué es el principal gas? Porque es el cuarto que existe que predomina en nuestra atmósfera. Que esa atmósfera es una mezcla de gases, es un conjunto de gases que envuelve a nuestro planeta, que rodea a nuestro planeta. Mira, dice, es una envoltura gaseosa que rodea a nuestro planeta. ¿Y por qué rodea nuestro planeta Tierra? ¿Por qué está rodeando el planeta Tierra? ¿Cuál sería la respuesta? Porque ese conjunto de gases, vamos a suponer que esté la Tierra, porque ese conjunto de gases está envolviendo a nuestro planeta. ¿Ah? Listo. ¿Por qué este conjunto de gases debe envolver a nuestro planeta? A ver, de repente están viendo. Sí. ¿Por qué cae el lapicero, jóvenes? Inercia. ¿Por qué cae el lapicero? Fuerza de gravedad. Ah, fuerza de gravedad. Entonces planteas así. La gravedad, la gravedad retiene. La gravedad retiene. ¿De acuerdo?
retiene a los gases. Muy bien. La gravedad retiene a los gases. Y, así planteas, y los rayos solares dinamizan a las moléculas. Vamos. Y los rayos solares dinamizan a las moléculas. ¿Por qué existe la atmósfera? Por dos factores: la gravedad que retiene y la energía solar que dinamiza las moléculas. ¿Qué pasaría si solamente actuara la gravedad? Toda esta mezcla de gases se ubicaría a ras del suelo. No habría vida. ¿Qué pasaría si la gravedad terrestre fuese menor? Los gases sería parte de otro espacio, no sería parte de nuestro planeta. Por ejemplo, la Luna tiene menor gravedad, ¿de acuerdo? La Luna tiene menor gravedad y tiene una atmósfera tenue. ¿Por qué tiene una atmósfera tenue? Porque tiene menor gravedad. En cambio, la Tierra tiene mayor gravedad respecto a la Luna y esa gravedad retiene, pero la energía dinamiza y tenemos una envoltura, una envoltura. Y los principales predominantes en nuestra atmósfera es nitrógeno, oxígeno, argón y CO2. ¿Ya? Muy bien, correcto. Ahora, pregunta que hemos formulado en las evaluaciones: gases termorreguladores. Gases termorreguladores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética, por ejemplo, es la luz visible. Es una onda electromagnética, ¿ya? Y cuando esta onda electromagnética choca con la superficie, ¿ya? Choca con la superficie, cambia de longitud. Cambia de longitud. Por ejemplo, esa luz visible se convierte en rayos, posiblemente rayos infrarrojos. Rayos infrarrojos. Y rayo infrarrojo es el responsable de calor. Calor, ¿ya? Calor. Muy bien. Vamos a cambiar de color. Negrita. Se observa. Calor. Y este calor es retenido. Este calor es retenido. Ya está acá. Este calor es retenido por el CO2. Este calor es retenido por el vapor de agua. Entonces, un gas termorregulador retiene, con color rojo, retiene calor. Borramos, retiene calor. ¿Qué hace un gas termorregulador? De día absorbe y de noche libera. Y los gases termorreguladores son vapor de agua y el CO2. Conclusión final: durante el día absorben radiación, energía, calor, y en la noche irradian calor. ¿Ya? Y por la existencia de vapor de agua o CO2, la amplitud térmica, voy a suponer, la amplitud térmica entre día y noche, es menor. Si la temperatura de día, voy a suponer,
es 22 grados Celsius por la existencia de gases termorreguladores, la temperatura nocturna podría ser 17 grados Celsius. ¿Por qué la amplitud térmica es menor? Respondes por la existencia de gases termorreguladores, que es el vapor de agua y el CO2. En lugares en lugares secos, en la zona andina, en lugares secos, lugares desérticos, como no hubo retención de calor, en la noche la temperatura es menor. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los gases termorreguladores? El vapor de agua y el dióxido de carbono. Esos son los gases termorreguladores. Pero este CO2 es de origen natural. El CO2 es importante, retiene energía. El problema es el CO2 de origen humano, a consecuencia de las revoluciones industriales, a consecuencia de combustión de materia orgánica como petróleo, como carbón, como gas natural. ¿Ya? Conclusión, el CO2 natural de origen volcánico es importante. El exceso de CO2 de origen humano afecta, concentra energía, incrementa la temperatura en la baja atmósfera. ¿Listo? Muy bien. Pasamos. Pregunta para el examen. El aire que respiramos, chicos, a ver, participen. El aire que respiramos, ¿a qué capa corresponde? Nitrógeno, oxígeno, argón. ¿A qué capa corresponde? Troposfera. Respuesta. Troposfera. ¿Se la respuesta? Troposfera es candidato en toda evaluación. Las aves vuelan en la troposfera. El avión, troposfera. ¿Sí? La forma de vida, troposfera. La troposfera es parte de la biosfera. ¿Qué capa atmosférica está experimentando calentamiento global? Troposfera. ¿Qué capa atmosférica experimenta contaminación ambiental? Troposfera. Conclusión. Troposfera es pregunta. ¿Sí? Porque nosotros interactuamos. No podemos coger, no podemos tocar, no podemos oler. ¿Sí? Pero sabemos que existe porque si muevo mi mano, siento que hay un conjunto de gases. En ese conjunto de gases predomina nitrógeno. ¿Sí? Y la segunda capa, la segunda capa es pregunta. A ver, pregunto. ¿Por qué podría ser pregunta en una evaluación? La estratosfera. Activen su audio, chicos. Vamos a interactuar. ¿Por qué podría ser pregunta estratosfera? ¿Mm? Por la capa de ozono. Correcto. Esa es la respuesta. O la capa de ozono. ¿Qué hace la capa de ozono? Tres cosas. Absorbe, refleja, filtra y se ubica, según estudios de la NASA, porque todo cambia, nada, el conocimiento no es estático, a mayor desarrollo tecnológico, científico, cambiamos de información. La capa de ozono se encuentra entre 20 a 30 kilómetros y eso corresponde a la estratosfera. Pero hay productos que estamos usando que destruyen a la capa de ozono. Por ejemplo, los spray, ¿no? Vamos a aumentar de tamaño. Spray.
¿Listo? Ahí está. ¿Ves? ¿Qué contienen los sprays, chicos? A ver, activen su audio. ¿Con qué compuestos se elaboró los sprays, aerosoles, desodorantes? CFC. CFC. Pregunta de examen de admisión general. ¿Qué elemento químico? Cloro, flúor, carbón. Cloro, flúor, carbón. CFC. ¿Qué elemento químico destruye a la capa de ozono? Respuesta, chicos. ¿Cuál de los? Mira, el CFC es cloro, es flúor y es carbón. ¿Cuál de los tres disocia o destruye a la capa de ozono? Respuesta, El carbono y el cloro. el carbón y el cloro, ¿ya? Claro. Cloro, ya, listo, participó un compañero más. Y la respuesta de color rojo, el elemento químico que destruye es el cloro. Pero ¿cómo llega el cloro a la estratosfera? Como un compuesto, CFC. El cloro es el que disocia, separa al ozono. ¿Ya? Muy bien. Y la mesósfera es la capa fría. Esta es la capa fría. Y en la termósfera, mira chicos, a ver qué color está. En la termósfera, polo positivo y polo negativo. Listo. ¿Qué pasa cuando se repelen? ¿No? Dice lo físico, se repelen. Correcto. Hay colisión de partículas. Hay una colisión. Y por la constante colisión se libera energía. ¿Ya? Energía. Por constante colisión, ¿ya? Se libera energía. Por lo tanto, de ahí viene el nombre. Termo. Es la capa atmosférica de mayor temperatura. De mayor temperatura. Por la constante colisión de partículas. Claro, positivo y negativo. ¿Ya? Muy bien. Y la mesósfera pregunta, simplemente porque es la capa fría. La capa fría. Y la capa fría. ¿Ya? Y la exosfera es la parte externa de la atmósfera. En la parte externa de la atmósfera. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a suponer, una roca cósmica. Una roca cósmica. Y cuando esta roca cósmica ingresa a la exosfera, a ver, vamos a borrar. Cuando esta roca cósmica ingresa a la exosfera, se va a generar, ¿qué cosa, chicos? A ver, ¿qué se genera? Está chocando esta roca cósmica con los gases de la atmósfera. Estrellas fugaces. ¿Sí? Muy bien. Y a medida que va ingresando, se autodestruye y el tamaño decrece. El tamaño decrece. Esa roca cósmica fue pulverizada. Mira qué importancia de la atmósfera. Nos protege de la colisión de rocas cósmicas. ¿Ves? Pulveriza. Y por la pulverización se generan estrellas fugaces. Cuando visite la zona andina, que es parte de la troposfera, el cielo es azul. Y en ese cielo azul observamos estrellas fugaces. ¿Ya? Entonces, mira, de mayor tamaño va decreciendo. En este espacio, en esta zona, vamos a borrar,
en esta zona, ¿de acuerdo? En esta zona predominan gases menos densos, ¿ya? Predominan gases menos densos. ¿Se entiende? Ya está. Y cerca a la superficie terrestre predominan gases densos, ¿ya? Predominan gases densos. Listo. Gases densos. Pregunto, ¿por qué en la troposfera predominan gases densos? ¿Ah? ¿Por qué en la troposfera hay mayor concentración de gases densos? ¿Qué factor permite que predominen gases densos en la troposfera? Respuesta, la gravedad. Y lejos de la superficie la gravedad es menor. Correcto. En la termósfera, menor densidad. Menor densidad. En la exósfera, peor, pues, respecto a la termósfera. Por lo tanto, en la termósfera también se ubican los satélites artificiales. ¿Ya? ¿Dónde ocurren los fenómenos? ¿En qué capa atmosférica ocurren los fenómenos meteorológicos? ¿En qué capa Troposfera. atmosférica? Y En la respondes troposfera. como lluvia, granizada, espejismo, friaje, chubasco, garúa en la troposfera. Es la respuesta, en la troposfera. Por lo tanto, troposfera es un candidato como la estratosfera, y la estratosfera es pregunta por la capa de ozono. Vamos a analizar. La atmósfera dice, tiene importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiese atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. Mira, una parte de la Luna se expone al Sol, alta temperatura, y la cara opuesta, baja temperatura. ¿Y por qué ocurre? Porque no tiene atmósfera o simplemente tiene atmósfera tenue. ¿Ya? El clima terrestre. ¿Cuál es la zona del clima? ¿Cuál es la zona del tiempo atmosférico? ¿Cuál es la respuesta? La zona del clima, la zona del tiempo atmosférico, es la troposfera. ¿Ya? El aumento en la troposfera de los gases de efecto invernadero, ejemplo CO2, ejemplo metano, han incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas, rayos infrarrojas. Son las ondas o rayos de energía, de calor. ¿Ya? Muy bien, entonces los gases de efecto invernadero están concentrando calor en la baja atmósfera y la capa atmosférica que está experimentando calentamiento global es la troposfera. El cambio climático en la troposfera. ¿Ya? Muy bien. Espero que si es pregunta, marquen la clave correcta. Vamos, chicos. Cambio climático. ¿Cuál es la causa del cambio climático? El calentamiento global. ¿Cuál es la causa del calentamiento global? Revoluciones industriales. ¿Sí? ¿Quién es el responsable del cambio climático? El hombre, nosotros. ¿Sí? Nosotros. Entonces, ¿qué es cambio climático? Alteración del clima, atribuido directa o indirectamente a la acción del hombre. Todo cambia, todo fluye, decíamos en la semana número 1. Todo cambia. Estamos en la era geológica Holoceno. Anterior al Holoceno, Pleistoceno. Pleistoceno, clima muy frío. Holoceno, clima cada vez más cálido. Hay un cambio entre Pleistoceno y Holoceno, pero estamos pisando el acelerador del calentamiento. ¿Ya? El cambio climático ocurre en miles de años, pero estamos acelerando ese cambio de miles de años en menor tiempo. Y el responsable
es el hombre, directa o indirectamente. Tienes televisor de pantalla plana. Tienes 2 o 4 celulares, en familia 5 celulares. Tienes tomacorrientes. Indirectamente o directamente estamos concentrando gases de efecto invernadero. ¿Ves? Estamos incrementando la temperatura de nuestro planeta. Al incrementar la temperatura media global, se está generando cambio climático. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Y respondes, incremento de gases de efecto invernadero. Pero ese incremento, en el incremento interviene el hombre. Antropo es hombre. Génesis, origen, originado por el hombre. ¿Cómo interviene la deforestación? Se supone que el árbol necesita CO2, retira CO2 el árbol, pero al talar o deforestar, el árbol dejó de retirar CO2 y el hombre luego lo puede quemar, lo puede convertir en carbón, combustión, libera CO2. Entonces la deforestación también incrementa gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. Respecto a este punto, la Tierra pasa por etapas de calentamiento e enfriamiento. Calentamiento e enfriamiento. Y eso ocurre en miles de años. Es natural. Pero lo que es natural, entre comillas, el hombre inteligente se está autodestruyendo al participar en la deforestación, a realizar combustión de energía fósil como carbón, petróleo, gas natural, etc. Esas son las causas. Esto es natural y esto es netamente de origen humano. ¿Ya? Esto es netamente de origen humano. Por eso se dice, es la alteración del clima atribuido directa o indirectamente a la acción del hombre. ¿Ya? Muy bien, pasamos. Proceso de calentamiento global. El Sol. ¿El Sol qué es el Sol? El Sol simplemente es un emisor de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Es un emisor de ondas electromagnéticas, el Sol. En el núcleo del Sol ocurren reacciones termonucleares. Y producto de las reacciones termonucleares se generan ondas electromagnéticas. Rayos, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos infrarrojos, la luz visible. Mira, aquí está una onda, pregunta para el examen. La luz visible es ejemplo de onda electromagnética. Esa onda electromagnética choca con la superficie. Mira, dice la superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja. La luz visible cambia de frecuencia. Y al cambiar de frecuencia se convierte en rayos infrarrojos. Y hace un momento dije, los rayos infrarrojos son ondas de calor. ¿Ya? Muy bien. Y si no hay gases de efecto invernadero, sale al espacio. Pero si hay nubes cargados, voy a suponer de color rojo, nubes cargados de CO2, esta nube cargada de CO2 hace regresar, retorna, se concentra energía en la baja atmósfera. Mira en el ejemplo.
El rayo infrarrojo desea salir, pero gases de efecto invernadero de origen humano impide y hace retornar. ¿Qué está ocurriendo en la baja atmósfera? Concentración de calor. A más calor, mayor temperatura. Y resulta que la temperatura media, una temperatura media, por ejemplo, vamos a suponer de color negro, una temperatura media, 15 grados, 15 grados Celsius, 15 grados Celsius, es la temperatura media. Pero por concentración de calor, esta temperatura media, vamos a ver, temperatura media igual 15.8 grados Celsius. ¿Qué está pasando con la temperatura media? Respuesta, chicos. ¿Qué está ocurriendo con la temperatura media? Va en ascenso. Este incremento de la temperatura media es lo que conocemos con el nombre de... Respuesta. Pregunta para el examen. El incremento de la temperatura media es lo que se conoce con el nombre de... Respuesta, chicos. Calentamiento global. Correcto. ¿Ya ves? Ahí está el futuro San Martín. Calentamiento global. ¿Ya? ¿Qué es calentamiento global? Es el incremento de la temperatura media. ¿Y cuál es la causa del calentamiento global? Incremento de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo se incrementó? Por diferentes factores, principalmente con la revolución industrial. Dice, el aumento de la temperatura media impulsa cambios generalizados en los patrones climáticos. Eso genera cambio climático. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se genera? Mira, la luz visible, voy a escribir, la luz visible, a ver, la luz visible tiene mayor frecuencia respecto, cambio de color, respecto a los rayos infrarrojos. Rayos infrarrojos tiene menor frecuencia. Menor frecuencia. ¿Ya? Al cambiar de frecuencia, respuesta, chicos, al cambiar de frecuencia se liberó energía. Al cambiar de frecuencia. Y como los rayos infrarrojos tienen menor frecuencia, nubes cargadas de gases de efecto invernadero impiden. Se supone que un científico dijo, la materia no se crea ni se destruye, todo solo se transforma, quiere decir que lo que ingresa debe salir, pero no sale. No sale porque existen gases de efecto invernadero. Como los rayos infrarrojos tienen menos frecuencia, impiden, lo devuelven. Y en la baja atmósfera se está concentrando calor. Y esa concentración de calor está incrementando la temperatura media. A eso es lo que denominamos calentamiento global. ¿Ya? Muy bien. Gases de efecto invernadero de origen humano. A ver. Gases de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero, porque es el cuarto gas. El CO2. Principal responsable. ¿Ves? Principal responsable. ¿Y cómo se generó? Decíamos revoluciones industriales. Combustión de energía fósil. Petróleo. Carbón. ¿Ya? El segundo gas, vamos a razonar, metano. Principal componente del gas natural.
metano, ¿sí? La caca de la papa o del plátano lo dejamos en la mesa y nos enteramos que la abuela está enferma, salimos y después de una semana retornamos a nuestra casita y el plátano cambió de coloración. ¿Ah? Descomposición de la materia orgánica. Descomposición de la materia orgánica. El origen del metano es descomposición de la materia orgánica. Todos los días consumimos productos y ahí generamos desperdicios. Y luego generamos lo que se llama basura. Y luego la empresa encargada se encarga de recoger y de eh, acumular en un espacio. Esto sería un relleno sanitario, un botadero, un relleno sanitario. Y en este relleno sanitario, ¿qué está ocurriendo? Descomposición de la materia orgánica. Eso es de origen humano. Descomposición de materia orgánica. El segundo gas de efecto invernadero. ¿Ya? Muy bien. Vamos a reducir. El óxido nitroso es tóxico. Ya es tóxico. El óxido nitroso es tóxico. Es un gas tóxico. Ya está. Fuente. ¿Cómo se origina? Y hace un momento decíamos, el gas predominante es el nitrógeno en la troposfera. Nitrógeno, el gas predominante. Cuando ese nitrógeno se une con el monóxido de oxígeno, óxido nitroso. Fuente, mira, a ver. Agricultura intensiva. Agricultura tecnificada. Una agricultura tecnificada. Agricultura tecnificada. Utiliza abono artificial. Abono artificial. Exceso de nitrógeno se libera y ese exceso de nitrógeno se combina con el monóxido, dando origen al óxido nitroso. Mira, la agricultura intensiva, la agricultura tecnificada, la agricultura comercial, indirectamente participa en la concentración de nitrógeno de origen humano. Mira, chicos, dice, cambiamos de color, producción de nylon, medias nylon. Las chicas utilizan medias nylon. Mira, al comprar medias nylon, indirectamente participamos en la concentración de óxido nitroso, en la producción de vinos, combustión de biomasa, fertilizantes. Mira, ve, el hombre indirectamente está generando concentración, está participando en la concentración de gases de efecto invernadero. El nitrógeno, decíamos hace un momento, existe de manera natural. El metano existe de manera natural, por ejemplo, en los pantanos, en la selva baja. Metano natural. El CO2 de origen volcánico natural. Pero netamente de origen humano son los gases fluorados. Netamente de origen humano. Productos de industrialización y no tienen origen natural. Es netamente de origen humano y tienen mayor potencial para retener calor. Pero por el momento existe en menor porcentaje. Y hace un momento dijimos, el CO2 es el cuarto gas, pero no es el que tiene mayor potencial para retener calor. Los gases fluorados son los que tienen mayor potencial,
Pero ¿por qué no es el principal gas? Porque existe menor porcentaje. ¿Sí? CO2 es el cuarto gas. Por lo tanto, es el principal gas de efecto invernadero. Aquí tenemos los gases fluorados. Mira, a ver. El, memoria de corto plazo. Memoria de corto plazo. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, oxígeno triatómico. Ese oxígeno triatómico, eh, no es, 3 debe estar en la, como subíndice, se conoce con el nombre de, respuesta chicos, Ozono. correcto, ozono, es ozono. Hace un momento dijimos, ¿qué compuesto llega a la estratosfera y luego uno de los elementos de ese compuesto destruye la capa de ozono? ¿Cuál es la respuesta? Cloro. Correcto, cloro. Y como el cloro es el que destruye, ¿ya? Ahora pues firmamos el tratado o protocolo de Montreal. Montreal. Por lo tanto, el cloro ha sido sustituido C, CFC. Vamos a juntar un poco. No, vamos. Aquí, ya está. CFC. Ya. Vamos, CFC. ¿Qué elemento químico ha sido sustituido? Cloro. ¿Y por qué cloro? Porque destruye la capa de ozono. Y el sustituto del cloro, del cloro, mira chicos, el sustituto, mira, el sustituto. Ya, vamos a reducir el tamaño. Mira, jóvenes, hidrofluocarbonos, el sustituto. Ahora el spray, termina la clase, te vas a donde guardas tu perfume, al reverso, no dice CFC, podía aparecer hidrofluocarbonos. Y ese hidrofluocarbonos es sustituto del CFC, específico del cloro. Y este hidrofluocarbono es un gas fluorado. ¿Dónde encontramos? En gas refrigerante. La refrigeradora en la parte posterior tiene gas. Y ese gas a base de hidrofluocarbonos. Porque es el sustituto del CFC. Acondicionadores de aire. Disolvente de limpieza. Agente para fabricación de espumas. Tenemos en casa. Por lo tanto, tenemos hidrofluocarbonos. Este hidrofluocarbonos en la estratosfera no destruye la capa de ozono. Hidrofluocarbonos en la troposfera, este hidrofluocarbonos en la troposfera es un gas de efecto invernadero. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Hemos resuelto el problema de la capa de ozono y hemos generado un problema mayor en la troposfera, porque tiene potencial, tiene mayor potencial para retener energía. ¿Ya? Muy bien. Perfluocarbonos. Perfluocarbonos. Fabricación de semiconductores. Esta PPT lo elaboró mi persona. Aquí está. Semiconductores. Mi celular. Aquí está mi celular. Aparece de color rojo. Quiere decir que necesita, la batería se está descargando. Necesita cargarlo. Eso es un semiconductor. Celulares, televisores, computadoras.
pero nos hemos preguntado de qué ha sido elaborado perfluorocarbonos. Disolvente de limpieza, agente para fabricación de espumas. ¿Ya? Cuando llega al 100%, el semiconductor frena ingreso de energía. Y cuando está de color rojo, necesita pues cargar el celular. Ese es un semiconductor. Hexafluoruro de azufre. Mira, a ver. Hexafluoruro de azufre. Aislante dieléctrico. Profesor, no entiendo, me decían mis estudiantes. Tienes un cordón. Ahí está. Este de color blanco, aislante dieléctrico. Este es cobre. Está protegiendo el cobre, aislante dieléctrico. Y este aislante fue elaborado a base de hexafluoruro de azufre. Captura 24.000 veces más que el CO2. Tiene un potencial para retener calor. Transformadores. Mira, chicos, transformadores. Interruptores que en tu cuarto, solamente en tu cuarto, ¿cuántos interruptores, cuántos tomacorrientes tienes? O tenemos. Dice producción de magnesio. Mi ventana es a base de aluminio. Se empleó hexafluoruro de azufre. Producción de magnesio y aluminio. Tengo, dice en la sala, una pantalla tipo cine, elaborada, fabricado a base de trifluoruro de nitrógeno. ¿Ves? Pantallas planas de cristal líquido. Nuevamente, semiconductores. Ya sé qué cosa es un semiconductor. Ahí tienes, semiconductores. Borremos este pedacito y así. Cambiamos de color. Así aprendemos más. Semiconductor. ¿Participamos o no participamos directa o indirectamente en la concentración de gases de efecto invernadero, pero netamente de origen humano? Sí participamos. ¿Te das cuenta? Entonces, seguramente habrá nuevo tratado para producir bienes, pero que, que se retire pues al flúor, a los gases fluorados, ¿cierto? Seguramente habrá un nuevo tratado, pero es un problema que se está generando en el siglo XXI. Muy bien. Consecuencias. Siempre me gana el tiempo. Si la temperatura media va en aumento, la zona tropical gana espacio. La zona tropical gana espacio. Y la zona templada presiona a mayor latitud. Y en zona de mayor latitud, ¿qué está pasando con los casquetes polares? Y respondes así. Se encuentran en reducción. Se encuentran en reducción. ¿Y por qué los casquetes polares se encuentran en reducción? Porque la temperatura media va en ascenso. ¿Qué especie está en peligro? ¿Qué especie está en peligro? Esto es una realidad, chicos. El oso polar. Su hábitat se ha contraído. Esta especie está en peligro de extinción. En una zona donde había río, ya no llueve. Si no llueve, ya no hay río. Sequía. ¿Qué está pasando con los glaciares? Mira, 2001, este espacio tenía mayor glaciar. 2007, se contrae. 2000, vamos a poner 2017, ya mayor contracción. ¿Ves? Esto es evidencia. Y olas de calor en verano. Inviernos fríos. Es consecuencia del cambio climático.
En Brasil, incendios naturales. En Estados Unidos, incendios naturales. En nuestra serranía, incendios naturales y provocados por el hombre. Adelgazamiento de la capa de ozono. Mayor desertificación. ¿Qué quiere decir desertificación? Que una zona agrícola, por malas prácticas, dejó de producir. Ya no produce. ¿Ves? Menor rendimiento agrícola. Si el agua, si el agua que estuvo localizada en los polos, pasó de estado sólido a estado líquido, pues el nivel del mar tiene que subir. Aquí está un ejemplo. Incremento del nivel del mar. Oceanía va a desaparecer. La costa peruana será invadida por masas de agua y los habitantes tienen que emigrar. Y en otras zonas, alta precipitación. Esto es real. El presidente actual de Estados Unidos decía que no, esto es una interpretación de algunas ONG. Esto es real. Por eso el San Marquino pone su posición. Y tenemos que hacer algo para mitigar o reducir los efectos del cambio climático. Es un problema que ustedes van a vivir. En mi cambio, estoy ya de bajada ya. Profe, ¿y Dígame, mayores precipitaciones, ¿a qué se refiere? lluvias. Mira, lluvia donde en un espacio donde no llovía, llueve en exceso, ¿sí? ¿No vemos un verano en la costa norte alta precipitación? Intensificando, antes cuando tenía tu edad, de repente estudié en Barrios Altos, el docente de geografía decía, el fenómeno del Niño ocurre en un periodo promedio de 12 años, 12 años. Y resulta que ahora, 2025, el fenómeno del Niño ocurre todos los años, con mayor intensidad o menor intensidad, pero ocurre. ¿Ves? ¿Cambió o no cambió? Cambió, pues. Es una realidad, chicos. Entonces, esto es pregunta. Candidato, ahí tienes que poner interés por aprender. Un grupo de científicos, siempre los científicos pues indagan, pues, observan y notan que no es algo normal, es irregular. En su cerebrito ya se produjo una contradicción y comienzan a investigar. Luego llegan a una conclusión y dicen, sí, nuestro planeta se está calentando, pero aceleradamente. Y la ONU convocó a una cumbre de la Tierra. ¿Dónde fue la cumbre? En Río de Janeiro. ¿En qué año fue la cumbre? En el 92. Y los científicos demostraron con prueba, con evidencia, que nuestro planeta, las últimas décadas, la temperatura ascendió. Por lo tanto, ya está demostrado por científicos de nivel. Entonces, se tenía que tomar pues acciones. Cumbre de la Tierra. Su objetivo es estabilizar concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida las interferencias humanas. En otras palabras, reducir. Reducir. Entonces, si es pregunta, ¿cuál es el objetivo del protocolo de Kioto? ¿Cuál fue el objetivo del protocolo de Kioto? ¿Cuál sería la respuesta? Minimizar la concentración de gases de efecto invernadero
¿Sí? Eso es el protocolo. Pero este protocolo, jóvenes, es voluntarioso. Un Estado, si desea, puede reducir sus gases de efecto invernadero. Pero si no desea, normal. Es voluntarioso. ¿Ya? Voluntarioso. Pero ¿quiénes iban a reducir? ¿Todos los países? No, países industrializados. Los países industrializados. Pero ese país industrializado no quiere reducir. Y otro país a medias. Y entonces, oiga, pero el protocolo, ¿dónde, con qué norma del protocolo podemos obligar a este Estado desarrollado que reduzca emisiones de gases de efecto invernadero? No había, pues. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Aquí hay un lapsus y este lapsus se corrige. Y el aprendizaje es así. ¿Dónde fue la cumbre, chicos? En Río de Janeiro. Reduzco el tamaño. En esa cumbre vamos a borrar. Vamos a resetear de color rojo. Que dije hace un momento, hay evidencia que nuestro planeta se está calentando. ¿Ya? Se demostró, dije. Muy bien, se demostró. Eso está demostrado. Entonces, se firmaron un conjunto de documentos en la cumbre de la Tierra, porque ya los científicos demostraron efectivamente. Uno de los documentos es, esto es pregunta por favor, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Solamente sigla. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una convención. Los países se pueden incorporar a la convención. ¿Sí? Y esa convención, los países están ya convencidos que nuestro planeta está en calentamiento. Por lo tanto, hay que reducir concentraciones de gases de efecto invernadero. Listo, reducir gases de concentración de gases de efecto invernadero. Esa es su función de la convención. Pero aquí es donde me equivoqué y yo corrijo. Vamos a incrementar un poco más. ¿Dónde estás? Ya. Esta convención, ahí es el punto donde debo corregir, es voluntarios. Ya está. La Convención Marco de las Naciones Unidas es voluntarios. Los países desarrollados deben reducir, pero no hay obligación. No está obligado. No hay una norma que diga, por este artículo, usted tiene o tiene la obligación de reducir, o es vinculante, también hemos utilizado ese verbo, vinculante. No había, pues, la convención no tiene. Entonces, ahora sí, ya no se pregunta, pero se firmó el protocolo de Kioto. Ya está. ¿Por qué el protocolo no puede ser pregunta? Porque el protocolo ya fue sustituido por el Acuerdo de París. El protocolo que está vigente se llama Acuerdo de París. ¿De acuerdo? El protocolo obligaba a los estados reducir, ahora utilizo esta palabra, vinculante. Un país que firmó el protocolo tiene la obligación de reducir. Un país miembro de la convención no está obligado, porque no hay ninguna norma que obligue al Estado a reducir. Un ejemplo pequeño. Puedes buscar en internet la información. Estados Unidos es miembro de la convención. Estados Unidos
nunca fue miembro de la convención. Nunca. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos, si hubiese firmado, pues tenía la obligación de reducir gases de efecto invernadero. ¿Sí? Y este protocolo decía, ¿quiénes van a reducir? Solamente los países desarrollados. ¿Y qué pasaba con China, con Rusia, con India, o con Brasil, o con Sudáfrica, países emergentes, que también queman petróleo, queman carbón? ¿Qué pasa con países en vía de desarrollo como Perú? También emitimos CO2, pero el protocolo dice solamente los países desarrollados. Son 197 estados los que han adherido al tratado. Estados Unidos, chicos, nunca fue parte del protocolo. ¿De acuerdo? Nunca fue. Entonces, los estados miembros del protocolo se llama estados parte. Estados parte, aquí está. ¿Qué es estado parte? Miembro del protocolo. Se reunieron en la tercera conferencia de estados parte. ¿Y dónde fue la tercera conferencia? Respondes así, en Kioto. De ahí viene el nombre de Protocolo de Kioto. Japón, se estableció el Protocolo de Kioto. Muy bien. Definió la mitigación de 6 gases. ¿Cuáles son los 6 gases? CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Allá. Los países industrializados deben reducir sus emisiones. Eso dice el protocolo. Los países industrializados. Vamos a borrar para reducir. A ver, los países industrializados. Correcto. Al menos un 5% con respecto al año de 1990. Desde el 2008 al 2002. Chicos, el protocolo ya no está vigente. El sustituto del protocolo de Kioto es el Acuerdo de París. ¿Ya? 2012, Doha, Qatar. Se acordó extender. Esto fue pregunta, COP18 fue pregunta porque se amplió el protocolo de Kioto hasta el año 2020. ¿Ya? COP21, vamos a borrar. COP21. El COP20 fue en Perú. Ahí, COP20 en Perú. Elaboramos el borrador. Y ese borrador, como Perú no es un estado de peso, el año siguiente, COP21, en París, se oficializó ese borrador. Y ese borrador ahora lo llamamos Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el sustituto del Protocolo de Kioto. ¿En qué se diferencia el Acuerdo de París del Protocolo de Kioto? Establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano a través de mitigación. Vamos a través de mitigación. Adaptación. Tenemos que adaptarnos. Resiliencia de los ecosistemas. El ser vivo se adapta. Tenemos que tomar medidas de mitigación. Y se planteó la temperatura, vamos a incrementar la temperatura, dije hace un momento, temperatura 15.8 grados Celsius. Es temperatura media, pero esa temperatura media no debe incrementarse en 2 grados. Debemos hacer todo lo posible para que la temperatura media esté por debajo de 17 grados. Pero si llega a 17, 17.5, 18 grados,
hay un cambio radical de ecosistemas. Entonces, los expertos en la materia dicen hacer todo lo posible que la temperatura se incremente 2 grados. Debe estar por debajo de 17 grados. Y otra conclusión. Mira, dice, se reconoce el principio de responsabilidades. Mira qué bonito. Vamos a borrar menor grosor. Principio de responsabilidades. Todos somos responsables. Si ocurre lluvia, todos nos mojamos. Todos los estados emiten gases de efecto invernadero. Pero aquí está la palabra que podría ser pregunta. Sí, somos responsables, pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que los países industrializados son los mayores responsables y medianamente responsables países emergentes y en países en vía de desarrollo también son responsables, pero en menor medida. Pero todos somos responsables. En eso radica la diferencia del Acuerdo de París con el Protocolo de Kioto. En el Protocolo del Kioto, los únicos responsables eran los países desarrollados. Acuerdo de París, todos los países, pero diferenciadas. ¿Ya? Esto es pregunta por... Acuerdo de París es pregunta, chicos, porque es lo que está vigente. ¿Ya? Lo que está vigente es el Acuerdo de París. Muy bien. Capa de ozono. ¿A qué altitud se encuentra la capa de ozono? 30 kilómetros. ¿A qué capa corresponde esta altitud de 20 a 30 kilómetros? En la estratosfera, decíamos, estratosfera. Muy bien. ¿Y qué hace la capa de ozono? Dice, absorbe, filtra, refleja. Cuando utiliza la palabra filtrar, quiere decir que ingresa. Ingresa radiación. Rayos ultravioleta. Mira, chicos, este sol. Ya está. Sol. El sol, dije hace un momento, es emisor de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Muy bien. O un ejemplo de ondas electromagnéticas, rayos ultravioleta. Negro y de mayor grosor. Ahí está, se nota, se nota. Se nota. Rayos infrarrojo. Ya está. Rayos infrarrojo tiene mayor frecuencia respecto a la luz visible. ¿Ya? Eso quiere decir que, bueno, de color negro, que hay especie de nube. Nube. Nube, ¿de acuerdo? Como tiene mayor frecuencia, ¿ya? Los rayos ultravioleta atraviesan nubes. No hay obstáculo porque tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, una persona de tez blanca en la estación de verano debe utilizar protector, debe utilizar paraguas. Pero está nublado. Algunos dicen, no, está nublado, porque no somos expertos en el tema. Los rayos UV ingresan, atraviesan nubes y eso puede generar cáncer a la piel. Ahí está. ¿Ves? Cataratas, afectar el fitoplancton, generar mutaciones. Pero como ya dijimos en su momento, el cloro, ¿de acuerdo? Es el que destruye a la capa de ozono. Ese oxígeno triatómico
lo separa en monóxido y en oxígeno, ¿ya? El cloro y el sustituto hidrofluorocarbono en la troposfera es un gas de efecto invernadero. En ese contexto, jóvenes, en este contexto, se firmó en el año 1988 el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal se refiere a CFC. El Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París se refiere a dióxido de carbono, se refiere a energía. Protocolo de Montreal, CFC. ¿De acuerdo? Muy bien. Su objetivo es reducir emisiones de CFC. Pero el principal responsable es el cloro. Eso ya fue pregunta en el examen de admisión general. ¿Ya? La radiación ultravioleta descompone moléculas de CFC liberando radicales cloro. ¿Es? Aquí está. Cloro con electrones libres. Estos radicales son altamente reactivos y al contactar con moléculas de ozono, en la estratosfera, te está aclarando, la capa de ozono se encuentra en la estratosfera, rompe sus enlaces moleculares, destruyendo la capa protectora de ozono. Entonces, la capa de ozono es pregunta porque nos protege de los rayos ultravioleta. A pesar de que nos protege, pasa un porcentaje. Por más que esté nublado, tienes piel blanca, utiliza protector o simplemente paraguas. Ministerio del Ambiente, ente rector en materia ambiental. Ente rector. ¿Ya? Ente rector. Diseña, establece, ejecuta, supervisa política nacional del ambiente. Muy bien. Organismos adscritos. No es parte, o sea, no es, normativamente no depende del ministerio. Organismo adscrito quiere decir que tiene su propia norma, pero está como un componente del Ministerio del Ambiente. Adscrito nada más. Pero normativamente cada organismo funciona diferente. Por ejemplo, deseo viajar a la Sierra Peruana. ¿A qué entidad debo consultar cómo será el tiempo atmosférico de Cusco o de Arequipa o de Cajamarca o de Tumbes? Porque deseo pasar una semana o 15 días de vacaciones. CENAMI. Estudia, pronostica el tiempo atmosférico, el estado de la atmósfera. A veces se equivoca, pero es el organismo responsable. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Tiempo atmosférico. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Hace investigaciones para el uso sostenible. Este organismo te dice que en la Amazonía debemos impulsar desarrollo sostenible. Ocurrió un temblor. No vas a consultar a CENAMI. Consultemos al Instituto Geofísico del Perú. Es el ente responsable de decirnos dónde fue el epicentro, dónde fue el hipocentro, de qué grado fue o de qué magnitud, ¿no? Instituto Geofísico del Perú. Muy bien. CERNAM, pregunta de examen. ¿Cómo se llama el ente responsable de administrar las áreas naturales protegidas? Como parque nacional, como reserva nacional, como santuario nacional. ¿Y marcas? CERNAM. CERNAM es la entidad que administra las áreas naturales protegidas. Un parque nacional intangible,
una reserva nacional. Si hay exceso, CERNAM puede autorizar la extracción o desplazamiento. Entonces, la entidad que administra las áreas naturales protegidas por el Estado se denomina CERNAM. Pregunta así, candidato. Pregunta así, candidato. Vamos a cambiar. OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. La minería informal, que extrae oro principalmente, hace uso de mercurio. O empresas formales, la gran minería o mediana minería o pequeña minería, también genera contaminación. ¿Cómo se llama el ente adscrito al Ministerio del Ambiente que fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental? Algunos dicen, cuando era pequeño profesor, en ese río había peces, capturaba trucha. Y ahora he retornado después de 30 años, los familiares me dicen que ya está contaminada. ¿Por qué? Porque en la cabecera hay una mina. ¿Y cómo se llama esa entidad que debe fiscalizar, sancionar a empresas irresponsables con el medio ambiente? OEFA. ¿Sí? OEFA. Y una pregunta del boletín. SENACE, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Ya profesional, chicos, tienes, dependiendo de la carrera, un sueldo de 5.000, 7.000, 8.000, dependiendo de tu carrera, tienes que ahorrar. Ahorras 15 años y inviertes. Quiero crear una industria. ¿Qué entidad del Ministerio del Ambiente es responsable de poner ese sello de autorización? No genera impacto al medio ambiente. Es una industria responsable. SENACE. SENACE aprueba los estudios de impacto ambiental. INAIGEM, ¿qué quiere decir? Esta entidad nos dice que los glaciares se encuentran en contracción. Cada día Perú pierde volumen de glaciares y nos dice, tómense fotografías porque cuando sean viejos, viejitos, ya no habrá glaciares. ¿Te das cuenta? Esos son organismos adscritos al Ministerio del Ambiente. En la pregunta número 1, tenemos el tiempo, chicos. Esta pregunta puedo explicar por el tiempo. Dice, la atmósfera es una capa gaseosa, ¿correcto? Una mezcla de gases, también es correcto. Que protege la vida, correcto. Que tiene el aire, que contiene el aire que respiramos. Nitrógeno, oxígeno, argón, CO2. Nos protege de la radiación solar dañina. Muy bien. Regula la temperatura, gases termorreguladores. Y a través del efecto invernadero natural. O sea, el CO2 natural y el vapor de agua serían gases termorreguladores. De lo mencionado, te da un enunciado, identifica la premisa incorrecta, te pide incorrecta en relación a las características de las capas atmosféricas. La troposfera es la capa más cercana a la superficie. Cuando te dice la capa más cercana a la superficie, donde ocurren lluvias granizadas y la temperatura disminuye con la altitud, es verdadero. La mesósfera, ¿qué dijimos de la mesósfera, chicos? A ver, activen su audio en memoria a corto plazo. ¿Qué pasa en la mesósfera? La parte fría. Correcto, es la capa fría. Es verdadero. La estratosfera, en la estratosfera, ¿qué hay? Una capa de ozono. ¿Y esa capa de ozono qué hace? Absorbe, filtra radiación ultravioleta. Verdadero. La exósfera,
La capa externa de la atmósfera es la capa más externa. Muy bien, mire, dice externa, donde las moléculas y los átomos escapan gradualmente al espacio. Por eso en la termósfera se ubican los satélites naturales. La termósfera tiene alta densidad. ¿Qué dijimos sobre la termósfera? ¿Tiene alta densidad o tiene menor densidad? Respuesta, chicos. Menor densidad. Menor densidad, correcto. Menor. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Enano. Muy bien. Así. Por el tiempo, chicos. Clave número casita. Casa. 3. Bueno. Ah, fácil, bueno. ¿Qué dice? ¿Qué organismo adscrito al Ministerio del Ambiente aprobó estudios? ¿Qué organismo aprueba estudios de que la industria que estás creando no afecta al medio ambiente? Decíamos, SENACE. Bueno. Y 4, dado. 4 dados. Cuando tenga este tipo de pregunta, ¿qué dije? ¿Qué le dije? ¿Qué conocen? Ah, ya sé, profesor, Acuerdo de París. Entonces, si es Acuerdo de París, relacionamos con A, reducir gases, me parece que es protocolo. Proteger a campos en Montreal. Ah, esto es 1C. Y entonces, ¿qué dije? 1C. 1C no es clave. 1C podría ser clave. C no es clave. Enano no es clave. Hemos descartado rápido, ¿de acuerdo? 3 alternativas. Solamente B o C. 2, dice 2, 2, protocolo de Kioto. A ver. Relacionamos con C o A. Se supone que es A. Entonces ya tiene la respuesta. ¿Cuál es la clave correcta? Simplemente dado. ¿Ya? Así respondes este tipo de preguntas. Muy bien, chicos, pasamos a cívica. Hablaremos sobre patrimonio de la nación. Mira, a ver, patrimonio de la nación. Perú. ¿Perú qué tiene? Tiene patrimonio de la nación y también tiene una parte de nuestro territorio ha sido declarada como patrimonio de la humanidad. Y si dicen de patrimonio de la nación, puede ser natural, como el Parque Nacional Río Viseo, como el Parque Nacional Manu, y patrimonio cultura hecho por el hombre, Chavín de Huántar, ¿ya? Caral, Chan Chan. Ah, eso intervino el ser humano. Patrimonio de la humanidad puede ser cultural, la ciudad sagrada de Caral, este es el primer estado de América. Imagina, mira, ¿qué harían si, si Caral estuviese ubicado en Chile, o en México, o en Estados Unidos? Sacarían ventaja. Mira, ve, primera es forma de organización compleja. La ciudad de Caral está en el Perú. Tenemos Manu, declarado como patrimonio natural de la humanidad. Mixto, el santuario histórico, hecho por el hombre. También hay especies nativas como el oso andino. A ese se llama mixto. ¿Sí? Muy bien. Patrimonio de la nación. Que dije que puede ser cultural, hecho por el hombre, o puede ser natural, sin intervención humana. Han hecho una expedición a la selva, han encontrado 25 especies que no están en los libros. Y eso existe en el Perú. Pero ¿por qué no somos desarrollados? Por la contradicción interna.
Y la corrupción ha calado en todos los estratos, en todos los niveles. El crimen organizado va en ascenso. Eso es nuestro problema. Patrimonio cultural, ¿ya? Cultural hecho por el hombre. ¿Qué hacer humano? Nada más. Puede ser material, algo tangible, ejemplo, 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 o inmaterial, que se transmite de generación en generación, ¿no? Estos bienes tienen condición de propiedad pública, puede ser del Estado o puede ser privada. Poseen un valor arqueológico, histórico, social, etcétera, etcétera. El término cultural intervino en la mano del hombre y tiene un valor excepcional, ¿ya? Patrimonio cultural. Puedo coger. Allá, puedo coger. Respondes, tangible. El centro histórico de Lima, el centro histórico de Arequipa, el centro histórico de Cusco, la casona de San Marcos, tangible. Libros, piezas artísticas, arquitectónicas, bienes intangibles, la lengua, la religión, los valores, costumbres, tradiciones, danza, música, intangible, se transmite de padres a hijos. ¿Sí? Muy bien. Categorías. Mira, chicos. Se puede hacer preguntas de mayor complejidad. Por ejemplo, dice, patrimonio material inmueble. El secreto está en conocer inmueble. Tu inmueble, tu casa, pues. Que tu casa puedes cargarlo en el hombro. Entonces, dice, no pueden trasladarse inmueble. Y lo que no puede trasladarse, chicos, puede ser patrimonio inmueble arqueológico, patrimonio inmueble histórico. A ver, activen su audio. ¿Cuál es la diferencia entre patrimonio inmueble arqueológico con patrimonio inmueble histórico? ¿Cuál es la diferencia? El arqueológico corresponde a la época pre-inca e inca. Ejemplo, la ciudad de Chan Chan. Ejemplo, Choquequirao. O más conocido, Machu Picchu. Inmueble. En Ancash, Chavín de Huántar. En Lima, Caral. Patrimonio inmueble histórico. Estoy planteando que algún docente puede plantear así, ¿no? Ah, es de la época colonial. Las iglesias que existen en diferentes departamentos o regiones de la época colonial. La pintura cusqueña de la época colonial. O la fortaleza de Real Felipe de la época colonial. O la Casa del Nobel de la época republicana. ¿Ves? Entonces ahí radica la diferencia. Arqueológico es pre-inca e inca. Histórico es colonial y republicano. Aquí tienes ejemplos. ¿Ves? Inmueble. No se puede trasladar de un lugar a otro. Este resto de jóvenes conocíamos como tumi de oro, pero hay peruanos inconscientes. Tiene un valor incalculable. No tenía precio. Fue robada, fue fundida, desapareció. De valor incalculable. Conclusión, patrimonio material mueble que pueden trasladarse.
así subraya del azar, se pueden trasladar. Es susceptible de perderse, de ser extraído, ¿no? Aquí tenemos Tumi de oro, el aríbalo de la época inca, la escultura del arquero de la muerte, libros, documentos, textiles, los mantos paraca. Nos dice, en el museo de tal, en una casa particular de Francia, se encontró mantos paraca, de que fue sustraído. Entonces, también chicos, el patrimonio mueble, un poquito más de información, puede ser arqueológico y puede ser histórico. Patrimonio, simplemente arqueológico mueble, puede ser arqueológico o puede ser histórico. Arqueológico siempre, mira, ejemplo Tumi de oro. Es ejemplo de patrimonio mueble arqueológico, el Tumi de oro. En cambio, patrimonio mueble histórico, la escultura El arquero de la muerte. O la espada de Simón Bolívar. O la espada de San Martín. O la vestimenta de los dos soldados de la guerra con Chile. ¿Ves? De la época republicana. Entonces, hay que manejar información y un sanmarquino tiene que estar preparado para todo. Pero por lo general dicen inmueble, no se puede trasladar, inmueble sí se puede trasladar. Algo simple. Patrimonio inmaterial. ¿Qué dije de inmaterial? Es la cultura viva. ¿Qué quiere decir? Se transmite de generación en generación. Medicina tradicional. Medicina tradicional. Su madre es de un departamento del interior del país. Ella nació en Lima. Veía que su abuela, cuando un pequeñito tenía los ojos hundidos y que no tenía hambre, la abuelita decía, tiene mal de ojo. Vamos a coger el huevo y vamos a sobar huevo. Y después decía, tenía mal de ojo. El chico se queda dormido, al día siguiente comienza a pedir alimento. Medicina tradicional. O soba del cuy. Medicina tradicional. Procesión del Señor de los Milagros. Se transmite de generación en generación. La danza de las tijeras. Mira, ¿ves? Qué bonito. Ahí se llama patrimonio inmaterial. Costumbres, tradiciones que practicamos. Por ejemplo, en el departamento de Ancash, en la provincia de Pomabamba, solamente una provincia, tiene 36 danzas reconocidas. ¿Ves? Se transmite de generación en generación. En 4 distritos que tiene 36 danzas reconocidas. Patrimonio documental. Ya puedes inferir, me gana el tiempo, documentos, pues libros. Los incunables peruanos. ¿Qué quiere decir? Son los primeros libros después de la invención de la imprenta. Incunables peruanos. Protocolo ambulante de los conquistadores o libro Becerro. O las películas, la película de Carne Somos. ¿Ves? Patrimonio documental. Documental libros, pues. Películas, etc. Patrimonio subacuático. Resulta que en el fondo del lago Titicaca se han encontrado restos. El lago me parece que era una zona de ofrenda. Patrimonio subacuático. O en la época colonial, los corsarios o piratas. Corsarios eran piratas oficiales a nombre de Inglaterra, ¿no? Entonces, asaltaban en alta mar a embarcaciones españolas. Producto del enfrentamiento fueron hundidas. Patrimonio subacuático.
Y la norma dice, para ser considerado patrimonio subacuático, tiene que estar debajo, cubierto por masa de agua, mínimo 50 años. Patrimonio subacuático. ¿Ves? Un ejemplo, embarcación del siglo XVII, caleta Coalaque en Arequipa. Patrimonio industrial, primer rayos X, el primer ascensor, etcétera. Industrial. Bien. Conservación y defensa del patrimonio cultural. Ministerio de Cultura. Un ente rector, Ministerio de Cultura. Responsable de todos los aspectos culturales del país. Ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. Ministerio de Cultura. Perú tiene de todo, chicos. Patrimonio natural, patrimonio cultural. Llegamos a recepcionar turistas, máximo 4,5 millones. Después del COVID descendió. Y otros países solamente tiene arena blanca y mar azul. Tiene 8 millones, 10 millones de turistas. Y Perú tiene una riqueza natural y cultural. ¿Por qué no? ¿Por qué Perú no es atractivo? Es que realizamos un maltrato al turista, pues. La delincuencia. También el turista quiere seguridad. Teniendo de todo. Deberíamos tener 14 millones, 15 millones de turistas al año. Pero no ocurre eso. Direcciones y organismos. Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Tiene a su cargo la defensa y protección, recuperación. Esto es pregunta. Recuperación. Se encontró en una casa italiana. Resto de la cultura mochica. ¿Qué entidad debe repatriar? Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Se encarga de recuperar, se encarga de repatriar. ¿Ya? Dirección General de Museos. Formula las políticas y normas en materia de museos, así como la gestión, protección y conservación. Somos pocos los que asistimos a los museos. Si vemos a un niño de 7, 8, un adolescente o un joven, es una especie rara visitando un museo, ¿no? Archivo General de la Nación. Resguarda, conserva los testimonios documentales y archivos a partir del siglo XVI, desde la época colonial y republicana. Archivo General de la Nación. La Biblioteca Nacional. Estudiada en Barrios Altos. La biblioteca estaba ubicada en la avenida Bancay y era mi segunda casa. Pero cuando llegué, cada docente, chicos, nos dejaba 20 preguntas de cívica, de geografía, de psicología. Entonces, nuestra casita era, pues, la Biblioteca Nacional. Pero cuando llegaba, encontraba, y resulta que esa página faltaba. También no debemos extraer y se ha modernizado, se ha trasladado a otro espacio. Esa es la Biblioteca Nacional. Visiten la Biblioteca Nacional. Amenazas al patrimonio cultural. ¿Cuáles son las amenazas? Amenazas naturales y amenazas humanas. Listo. Amenazas naturales. Exposición del sol. Cambio de temperatura. Erosión por el viento. Sismos. Erosión por lluvias. Humedad. Incendios forestales. Inundaciones. Avalanchas. Maleza. Amenazas humanas. Mira. Construcción sin control. En Vitarte, en los cerritos de Vitarte, un amigo que había invadido ese espacio, dijo, pues hemos encontrado huacos, restos, pero nos hemos puesto de acuerdo porque si no interviene
organismo del Estado y no van a desalojar. ¿Ves? Construcción sin control. Vemos lo momentáneo. Robo, vandalismo, huaqueo en la costa norte. Pensamos que un resto arqueológico es un botadero de basura. Expansión agrícola, no, tenemos que expandir. Es un cerrito, una huaca. Pensamos en el momento. Creación de asentamientos humanos, invasiones, polución, negligencia de autoridades, minería informal, tráfico ilícito, ¿de qué? De huacos, retratos, etc. Esas son amenazas humanas. Patrimonio natural, Perú, ¿qué tiene? A ver, vamos, me gana el tiempo. Tiene natural, ¿te imaginas? Aquí está. Ecosistemas, interrelación entre biocenosis y, ¿qué más, chicos? Biocenosis. ¿Qué es ecosistema? Es la interrelación entre biocenosis y, falta una palabrita. Activen su audio, me gana el tiempo. Tengo 6 minutos. Biotopo. Eso es ecosistema. Perú tiene ecosistemas, pero también es algunos recursos naturales o ecosistemas tenemos que proteger y hemos creado áreas naturales protegidas. Parques nacionales, santuarios, coto de caza, etc. ¿Y quién administra? Dijimos CERNAM. En la Constitución Política del Perú, este sanmarquino es crítico, pero crítico con base. En este artículo 66 dice, los recursos naturales renovables, flora, fauna, semirrenovables, suelo, y no renovables, como petróleo, gas, recursos mineros. ¿Qué dice, chicos? Cambio de color. Patrimonio de la nación. Patrimonio de la nación. En una zona determinada, en una comunidad campesina, tiene sus tierras, superficial es de la comunidad, pero el subsuelo es del Estado. Y si el subsuelo es del Estado, el Estado puede entregar en concesión a empresas transnacionales o nacionales. Eso es el artículo 66. Y por el artículo 68 se ha creado, ¿qué cosa? Áreas naturales protegidas por el Estado. ¿Y quién administra? Estoy repitiendo esta palabra, CERNAM. Artículo 68, crear áreas naturales para preservar, para que gocen, contemplen lo que tuvo Perú de crear áreas naturales. ¿Pero quién administra? CERNAM. ¿Ah? Muy bien. Aquí me gana el tiempo. Patrimonio mundial. ¿Son determinadas por quién? Esta es la clave. Por la UNESCO, un organismo de la ONU. Puede ser cultural, puede ser material e inmaterial, puede ser natural o puede ser cultural, natural, mixto. La inclusión en el 2021, en el Perú, por ejemplo, el Observatorio Solar Chanquillo ya está incluido como patrimonio cultural, material, pero arqueológico. Estamos arqueológicos pre-Inca. Excluidos, a pesar que ya está reconocido por la UNESCO, las autoridades no protegen. Entonces, una entidad que tiene un valor excepcional puede ser excluida. Ejemplo, la zona arqueológica de Chan Chan. ¿Ah? Muy bien. Patrimonio cultural de la humanidad. Puede ser material, fácil de marcar. Material, inmueble. Material, pero inmueble. Puede ser histórico o puede ser arqueológico. Inmaterial, ¿qué dijimos? Que se practica de generación en generación. Por ejemplo, la Virgen de la Candelaria en Puno.
¿no? Patrimonio cultural de la humanidad del Perú, de nuestra patria. Patrimonio natural. Mira, chicos, natural. El Parque Nacional de Huascarán y Ancash y Río Parque Nacional de Manu, ¿de acuerdo? Entre Cusco, ¿de acuerdo? Mira, a ver, hábitat de especies. Manu solamente tiene mayor porcentaje de aves, solamente en el Parque Nacional Manu. Mariposas. El Nevado de Huascarán, el pico más alto de la zona tropical. Patrimonio natural. Patrimonio mixto, Machu Picchu. Parque Nacional Río Abiseo, natural y restos arqueológicos de la cultura Chachapoyas. Gran Pajatén, ¿ves? Parque Nacional Río Abiseo. Gran Pajatén, mixto. Tienen lo natural y tienen lo cultural. Clave. A ver, ¿cuánto me falta? 1 minuto. 1. ¿Cuál es la clave, chicos? 1. 1. La pregunta número 1. Ya, 11 objetos culturales de gran valor histórico que representan la diversidad de Mira, ve, aquí está. C. Prehistórico, arqueológico, mira, correcto, ¿ves? Prehistórico, en el enunciado te da, mi profe me dijo, arqueológico, prehistórico, arqueológico es pre-inca e inca, ahí está, mueble arqueológico, clave C, correcto. 2, a ver, patrimonio cultural inmaterial. Es una expresión vibrante y dinámica de su diversidad histórica y tradiciones vivas. Se transmite de generación en generación. Sobre el tipo de patrimonio mencionado, observe las imágenes e identifique los ejemplares que correspondan. Bolsa tejida del santuario de Pachacamac. A ver, ¿qué te pide? ¿Algo falta? Me parece que algo falta, ¿no? ¿Con qué voy a relacionar? Ya. 1, ¿con qué relacionamos, chicos? 1 con... ¿Qué pide? Esto me falta, me parece que acá falta algo. Pero ahí verifiquen por favor la teoría y la clave que tengo 2 es dado. Pero sé que acá falta algo. Aquí tiene que existir 1, 2, 3. Falta. ¿Ya? 3 es enano. 3 enano. 3 enano. Y 4 enano. Y 2 serían las claves de geografía. Y chicos, nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Ya está. No hay más.